Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien. El día de hoy nos toca desarrollar lo que respecta a componentes químicos de la sangre. En la clase anterior prácticamente vimos los constituyentes en grandes rasgos hablamos sobre los constituyentes de la sangre. Bueno, aquí me menciona que los constituyentes sanguíneos poseen una compleja estructura, incluyen muchos elementos químicos y metabólicos cuyas concentraciones varían según se trate de sangre íntegra o suero. Bueno, así como vimos anteriormente, ¿verdad? Que la sangre se compone justamente de suero o plasma, se compone también de leucocitos, se compone de plaquetas y también de glóbulos rojos. Dentro prácticamente de ese suero tenemos un montón de constituyentes. Dentro también de esos glóbulos rojos tenemos otros constituyentes que podemos determinar, ¿verdad? Y también obviamente en la parte de suero tenemos ciertas vitaminas, minerales, están dentro de los glóbulos rojos y también en el plasma los pigmentos, ¿verdad? Entonces prácticamente estos van a variar dependiendo del individuo, dependiendo del estado fisiológico, dependiendo de la alimentación, entonces eso vamos a estar hablando un poquitito. Nada más para recordar, aquí tenemos un tubo de ensayo con una muestra sanguínea, vamos a suponer que está centrifugada, ¿verdad? En la cual podemos ver los constituyentes. ¿Verdad? Tenemos el plasma o suero, ¿verdad? Que está constituido prácticamente por agua, por iones, proteínas, nutrientes, desechos y también gases. En la parte media tenemos a los leucocitos, ¿verdad? Los glóbulos blancos, junto con las plaquetas. Y la parte más abajo serían prácticamente los eritrocitos o hematíes, ¿verdad? Que por su peso decantan o van hacia el fondo. Bueno, aquí tenemos otra vez separadito en sus constituyentes, ¿verdad? Tenemos a la sangre, aquí tenemos el plasma, aquí supongamos que tenemos la línea leucocitaria, y abajito tenemos la parte de los hematíes. Bueno, dentro de esta parte tenemos, por ejemplo, el agua, que se utiliza principalmente como solvente. Tenemos a las sales, ¿verdad? Que influyen dentro de las presiones y el balance hidrostático, hidrodinámico, dentro y fuera de la membrana celular. Ahí tenemos al sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, ¿verdad? Tenemos también las proteínas plasmáticas, ¿verdad? Que ayudan a mantener de cierta forma que los líquidos permanezcan en sus sitios, ya sea líquido intracelular o líquido extracelular. Tenemos a la albúmina, tenemos al fibrinógeno y tenemos también a las inmunoglobulinas. Y en la parte de la fórmula leucocitaria tenemos justamente a los leucocitos y las plaquetas, que ya bien sabemos, las células blancas intervienen en cuanto a la defensa del organismo. Las plaquetas sirven para hemostasia o generar justamente ese tapón plaquetario, permitiendo la coagulación sanguínea. Y tenemos también los eritrocitos, obviamente, que ayudan para el transporte y liberación de oxígeno y dióxido de carbono, así como también tenemos otros elementos o los nutrientes, ya que son prácticamente elementos orgánicos que vamos a hablar también. Tenemos la glucosa, los ácidos grasos, vitaminas, hormonas y los productos de desecho metabólicos. Todo eso prácticamente tenemos dentro de este tubito de ensayo, obviamente dentro de lo que sería la sangre entera. Esto no es para que lo sepan de memoria, pero nada más para que puedan tener una referencia, ¿verdad? Aquí tenemos especies como equino, bovino, ovino, porcino, ¿verdad? Y los caninos, ¿verdad? Que aquí tenemos los constituyentes y están prácticamente determinados. En el caso del agua están gramos, ¿verdad? Para que puedan ver que corresponde prácticamente casi el 100% de lo que sería la sangre entera. Tenemos a la hemoglobina, que también está en gramos. Eso va a variar dependiendo de si estamos en caso de un adulto, un cachorro, o si estamos con procesos patológicos, ¿verdad? Glucosa se mide en miligramos, ¿verdad? Que es muy importante, al menos en la parte de los
de los cachorritos. Sodio, potasio, calcio, magnesio, se miden en miligramos. Tenemos al hierro en microgramos, cloruro, fosfato inorgánico en miligramos, así como también el ácido láctico. Ahora nada más para tener una referencia. Bueno, y aquí tenemos los constituyentes químicos del suero en 100 ml. La misma cosa que les mostré anteriormente, pero significa que por cada 100 ml tenemos, por ejemplo, 92 gramos de agua. Fibrinógeno, ¿verdad? En cada 100 ml tengo 250 miligramos, ¿verdad? Esa sería la lectura correcta. Esto es realmente lo que a mí me interesa que sepan, ¿verdad? Que son prácticamente los constituyentes importantes que se encuentran dentro de lo que sería el tejido sanguíneo. Bueno, en cuanto al plasma, ¿cómo podemos definir al plasma? Es una mezcla de proteínas, aminoácidos, carbohidratos, lípidos o grasas, sales, hormonas, enzimas, anticuerpos y gases en disolución en un medio líquido cuyo principal constituyente es el agua y libre de elementos figurados. O sea, aquí yo no tengo nada prácticamente de células, solamente tengo estos constituyentes que son prácticamente compuestos orgánicos, entre otras sustancias como las hormonas, las enzimas y los anticuerpos, ¿verdad? O sea, prácticamente la parte serológica, se le dice así, ¿verdad? Porque se analiza el suero-plasma. Ahí se pueden hacer varias determinaciones, como dosaje hormonal, ¿verdad? La parte enzimática, ¿verdad? Se puede ver justamente ciertas hormonas también que se segregan o se metabolizan en ciertos lugares, ¿verdad? Se puede ver también el funcionamiento de hígado, riñón. Es súper importante la parte serológica o la parte del suero sanguíneo, ¿verdad? Me dice que es ligeramente alcalino, o sea, tiene un pH alcalí, ¿verdad? Que es de 7,4, y como ya mencionamos, el principal constituyente es el agua, entre un 90 a 92% luego, y las proteínas entre un 7 a 8%, ¿verdad? Entonces, por eso en caso de deshidratación, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hago saco una muestra sanguínea, ¿verdad? Y a veces me puede dar indicativo de tener demasiada cantidad de eritrocitos o demasiada cantidad de proteínas, pero sería simplemente porque el suero disminuye, no así los otros elementos, ¿verdad? Entonces prácticamente da una falsa interpretación, ¿verdad? Como si fuera que tenemos una policitemia, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta, por eso al interpretar un estudio, la condición del paciente. En cuanto a los componentes orgánicos del plasma, tenemos proteínas, o sea, todo tenemos aquí, tenemos nitrógenos residuales, azúcares, ácidos grasos, ácidos orgánicos, que son prácticamente degradación de los lípidos, cuerpos cetónicos, que también sería una parte de degradación de los lípidos, tenemos a las vitaminas y tenemos a las hormonas. Todo eso podemos determinar y podemos ver a través del estudio serológico o a través del plasma sanguíneo. Vamos a hablar de cada uno, ¿verdad? En cuanto a las proteínas plasmáticas, me dice que conforman un grupo diverso de sustancias bioquímicas con estructuras y funciones variables, y cuya concentración difiere según la especie animal. Entre las proteínas plasmáticas se encuentran la albúmina, fibrinógeno, protrombina, aglutinina y globulina. Bueno, me dice entonces que las proteínas plasmáticas, ¿verdad?, van a variar y van a diferir dependiendo de la especie animal. ¿Por qué? Justamente porque viene un poquitito también de la mano de la parte de la alimentación. En el caso, por ejemplo, de los carnívoros, la alimentación que llevan es justamente un alimento bastante proteico, la carne es bastante proteica. Entonces, por ejemplo, si yo hago un estudio serológico de ese animal, ¿verdad?, puedo tal vez encontrar una alta cantidad de proteínas plasmáticas por encima del rango normal, entre comillas, pero simplemente se debe a la alimentación que lleva ese paciente, ese animal. En el caso de los bovinos, por ejemplo, tal vez no encuentre un aumento significativo a nivel de proteínas. ¿Por qué? Porque
prácticamente el alimento que consume no es tan proteico, puede ser más energético y fibroso, entre otras características, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tener un poquitito en cuenta. Así como también pacientes que llegan a tener enfermedades renales suelen también tener una alta o una tasa baja también de proteínas, dependiendo de si estamos hablando de un proceso agudo o un proceso crónico. Y mencionamos aquí algunas, ¿verdad? La albúmina, que generalmente se relaciona también a la proteína del huevo, sí, también se encuentra en ese lugar. Es prácticamente una proteína principal en la sangre, es una de las más abundantes. Generalmente esta se sintetiza a nivel hepático y sirve para mantener la presión oncótica, ¿verdad?, a nivel sanguíneo, así como también transporte de hormonas liposolubles, transporte también de fármacos, transporte de ácidos grasos, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, ayuda de cierta forma a evitar que la sangre o el plasma difunda hacia el espacio intersticial, evitando de esa forma la formación de edemas. En cuanto al fibrinógeno, podemos decir que es una proteína soluble, es también un precursor de una sustancia denominada fibrina, ¿verdad?, que mediante la trombina, que es otra sustancia, me ayuda a generar los coágulos sanguíneos, ¿verdad?, en los procesos de hemostasia o hemostasis. Después, en cuanto a la protrombina, como ya les mencioné, también es una proteína que forma parte del proceso de coagulación, ¿verdad?, que mediante un elemento denominado tromboplastina ayuda a formar lo que sería la trombina, o sea, sería un precursor de la trombina. En cuanto a las aglutininas, ¿verdad?, como más o menos dice su nombre, sirve para aglutinación, ¿verdad?, para, digamos, mantener unidas una sustancia, ¿verdad? Prácticamente es un anticuerpo en algunos sueros, generalmente son globulinas de tipo gamma. Y tenemos a las globulinas que, como bien sabemos, es una proteína de la sangre que ayuda o que actúa de cierta forma como enzima y también puede ayudar como portador o transportador de hormonas. Me dice que otro grupo de proteínas actúa como transportadoras de nutrientes como cobre, hierro y otros metales, diversas hormonas y aminoácidos. Dentro de las proteínas plasmáticas, en el caso de proteínas transportadoras, podemos mencionar la hemoglobina, ¿verdad?, que dentro justamente del grupo hemo llega a, de cierta forma, transportar hierro y a la par el anclaje del oxígeno y la transmisión también a todas las partes del organismo. Y aquí nada más, para que puedan ver que en realidad hay un montón de proteínas, ¿verdad? Nada más necesitamos unas cuantas, y para que puedan ver las diferentes funciones que cumplen. Tenemos entonces algunas proteínas que funcionan como enzimas, tenemos algunas proteínas que funcionan como defensa inmunitaria, ¿verdad?, inflamación, tenemos aquí las inmunoglobulinas, proteínas de complementos, microglobulinas, proteínas de respuesta a fase aguda. Tenemos, por ejemplo, una proteína oncofetal, que es la fetoproteína, digo bien. Las de coagulación, que ayudan, junto con los factores de coagulación, a llegar a formar ese trombo o ese tapón hemostático. Tenemos el fibrinógeno también, que ayuda a formar justamente la fibrina, a consolidar ese coágulo sanguíneo. Tenemos dentro de las hormonas la eritropoyetina, tenemos también para transporte o unión de proteínas, hay un montón, ¿verdad? Transferrina, que lleva el hierro, proteína de unión a retinol, la hemopexina, lipoproteínas, que transmite o lleva, mejor dicho, grasa, la albúmina, que ya hablamos, las globulinas, heptoglobina, transtirretina, ¿verdad? Hay un montón, aquí no están ni todas, ¿verdad?, pero para que se den cuenta la cantidad de hay y que cada una cumple otra vez una función específica. Me dice que la tasa de proteínas plasmáticas oscila en los mamíferos entre un 6 a 8%, y una alimentación pobre en proteínas origina el descenso de su tasa plasmática, que es ya lo que le estaba mencionando. Generalmente un animal
que lleva una alimentación muy proteica o súper proteica, tiende a presentar una elevación en cuanto a las proteínas plasmáticas. Y en los recién nacidos tiene un valor de 4%, ¿verdad? Pero al consumir el calostro, al ser bastante proteico energético también, va a aumentar ese porcentaje de proteínas plasmáticas. Me dice también que una función de importancia de las mismas es la de permitir el mantenimiento de la presión oncótica, que a su vez impide que el líquido hemático se filtre en exceso en los capilares debido a la presión hidrostática ejercida por la sangre. La presión oncótica también es trascendente para que se reabsorba el líquido intersticial en el extremo venoso de los capilares, impidiendo la acumulación del mismo en los tejidos. La albúmina se forma, dice, mayormente en el hígado, por lo que su disminución está relacionada con patologías hepáticas. Esto también súper importante. Cuando realizan una prueba serológica a un paciente, ¿verdad? Le hacen un perfil hepático renal, ahí les aparece también la albúmina, ¿verdad? Y pueden evidenciar de que si se encuentra, digamos, disminuido, justamente puede ser indicativo de patologías hepáticas, ¿verdad? De por ahí consolidar eso al hacer una ecografía abdominal para ver también si se pueden ver de por ahí algún tipo de alteraciones o tumoraciones. La síntesis de globulinas dice que ocurre en el sistema retículo endotelial, hígado, y su aumento generalmente acompaña a cuadros infecciosos. Y cuando tenemos un aumento de globulinas, ¿verdad? Puede ser debido a causas infecciosas. Viene albúmina globulina por separado, pues viene también la relación albúmina globulina en los estudios. Bueno, y aquí les puse que es la presión oncótica, ¿verdad? Es la presión osmótica y la presión oncótica, ¿verdad? Si es que buscan, tienen definiciones un poco difíciles, ¿verdad? Aquí hay una que encontré que me gustó, que me dice que es la forma de presión en el sistema circulatorio que estimula al agua a cruzar la barrera de los capilares y entrar en el sistema circulatorio. Tenemos dos tipos de presiones, tres en realidad, dentro de los vasos sanguíneos: la presión hidrostática, la presión oncótica y la presión osmótica. La presión hidrostática, vuelvo otra vez a biofísica, es, digamos, la presión que ejerce un líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene, ¿verdad? Y eso prácticamente lo realiza la sangre, ¿verdad? Al golpear sobre los vasos sanguíneos. Ahí genera un tipo de presión que es la presión hidrostática. La presión osmótica es una presión debida a las proteínas dentro de la sangre, que hace, viene de la palabra ósmosis, ¿verdad? Que es prácticamente ingestión de agua y moléculas pequeñas, ¿verdad? Entonces, la presión osmótica es la que permite de cierta forma que ingrese, ¿verdad?, líquido extracelular hacia adentro de los vasos sanguíneos para llegar a formar lo que sería el suero o plasma. Y la presión oncótica es, digamos, antagónica a lo que sería la presión osmótica. Impide de cierta forma que la sangre o el suero salga de los capilares y de los vasos sanguíneos hacia la periferia, evitando de esa forma que se genere el edema o la acumulación, digamos, de líquido suero en las cavidades corporales. Esas serían las diferencias. Bueno, en cuanto a las fracciones proteicas del suero, dice, porcentaje de proteína total. Aquí tenemos proteínas bastante importantes a nivel sanguíneo. Tenemos la albúmina, las globulinas hay de varios tipos. Tenemos la alfa, la beta y la gamma. En el hombre, me dice la albúmina, tenemos un 61% y las globulinas entre un 10 a un 15%. En el caso, por ejemplo, del caballo, el que tiene, digamos, menos albúmina, ¿verdad?, la globulina casi todo se mantiene igual, la globulina beta lo tiene en mayor cantidad y la gamma globulina tiene un 21%, ¿verdad? Pero esto no es necesario que me sepan de memoria ni nada. Nada más para que puedan tener referencia, ¿verdad?, en cuanto a porcentaje, cuánta cantidad de proteína tenemos dentro del suero sanguíneo. Después tenemos al nitrógeno residual. Me dice, después de la precipitación de las proteínas, aún queda un remanente
de nitrógeno residual constituido por aminoácidos. Y más del 50% son urea, que seguro ya escucharon hablar muchísimo. La urea prácticamente es un residuo que resulta del metabolismo de las proteínas y en los riñones se produce la filtración del mismo. Seguro ya escucharon también del ácido úrico elevado, ¿verdad? Justamente se debe al aumento excesivo de urea. Tenemos a la uremia también, ¿verdad? Que es cuando se elimina bastante urea a través de la orina. Tenemos también a la creatinina, ¿verdad? Que prácticamente es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de lo que sería la creatina. Es un producto de desecho también del metabolismo, en este caso de los músculos, y se filtran también en los riñones, así que el nitrógeno residual, acuérdense, los riñones es importantísimo para valorar la salud renal. Tenemos también al ácido úrico, ¿verdad? Que prácticamente es un ácido débil que es producido por el hígado, también por el músculo, por los riñones, por el endotelio vascular, por el intestino, ¿verdad? Es prácticamente un producto final del metabolismo de las purinas. Y tenemos también a la alantoína, que es un producto principalmente derivado de la reacción química entre lo que sería la urea y el ácido glioxílico. Me dice que su porcentaje y composición varía según la alimentación. Generalmente un animal que consume altas proporciones de carne llega a tener justamente un exceso en cuanto a proteínas séricas, que mencionamos anteriormente, y también un exceso de lo que sería ácido úrico y urea, siendo mayor en aquellos con un régimen en el que predominan los nutrientes ricos en proteínas de origen animal, carne principalmente. Y también, obviamente, ¿verdad? Me dice que estos compuestos sufren un rápido metabolismo en el hígado y aumentan en ocasiones en las que se imposibilita la eliminación por vía renal, la uremia. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, urea, creatinina, que es lo que encuentro fácilmente en las determinaciones de serología, que es hepático-renal, si es que yo tengo excesiva cantidad de eso por encima de los valores normales, generalmente estoy hablando de un problema renal, una insuficiencia renal, ya sea aguda o ya sea crónica, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a traducirme en uremia? ¿Verdad? Se va a encontrar urea justamente en orina y también pueden llegar a tener un aliento urémico, ¿verdad? Como a orina en la boca. Y prácticamente es una toxificación general del organismo. Aquí tenemos un ejemplo de un pacientito llamado Brown, sexo macho mestizo de 2 años. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí, este es un perfil hepático-renal. Esto sería la parte renal y esto sería la parte hepática. Urea, tenemos 97 miligramos por decilitro y es entre 10 a 58 miligramos por decilitro. Tenemos un aumento significativo. Después tenemos la creatinina, 0,98 miligramos por decilitro, y es hasta 1,60. No está tan elevado, está todavía en rango, pero un poquitito elevadito. Aquí, ALT, 100 unidades por litro. Y aquí tenemos hasta 70. Está muy por encima. Y la fosfatasa, fosfatasa alcalina, 287. Tenemos hasta 200. Y aquí pueden ver la albúmina, globulina, 1,66. Tiene por debajo y este se encuentra en rango. Por separado no sirve mucho, la relación albúmina-globulina sí es importante y esto se encuentra por debajo, entonces es indicativo que tenemos un problemita a nivel hepático también. Tenemos aquí otra pacientita llamada Lola, mestiza, de 2 años. Tenemos aquí, voy a mover esto, así. Urea y creatinina. Urea es hasta 58 y ya tiene 110 miligramos por decilitro.
La creatinina es hasta 1,60, ella tiene 2,76. Esta paciente era leishmania positivo y presentaba justamente ya un síndrome urémico, ¿verdad? Tenía el aliento como orina, ¿verdad? Bastante fuerte, como con halitosis. También presentaba mucha micción, ¿verdad? Orinaba muchísimo, empezaba con vómitos. Generalmente un síndrome urémico también está asociado a vómitos, ¿verdad? Por la excesiva toxificación ya que tenemos internamente. Tratamiento prácticamente es paliativo, ¿verdad? Generalmente cuando ya se pierde una funcionalidad del riñón entre un 60, 50, ¿verdad? 50, 60, 70% ya estamos hablando prácticamente de algo que no podemos volver atrás. Se trata simplemente con fluidoterapia, tratando de ayudar al riñón a detoxificarse y alimentación en base a alimentos hepáticos o renales, ¿verdad? Pero generalmente se deja de hacer el tema de la fluidoterapia y vuelve nuevamente a subir los valores. ¿Por qué? Porque justamente el riñón ya no está pudiendo eliminar estos tóxicos. En cuanto a los glúcidos o los azúcares, me dicen animales adultos, está constituido principalmente por glucosa, aunque existen además un grupo de monosacáridos relacionados a prótidos. O sea, la glucosa es lo más importante para nosotros en el caso de los monogástricos, ¿verdad? Porque nos ayuda muchísimo a determinar justamente el nivel energético que tenemos dentro del organismo, ¿verdad? Obviamente hay también otro tipo de azúcares como la fructosa, galactosa, entre otros, pero no son tan relevantes a nivel al menos de monogástricos, ¿verdad? Me dice, los glúcidos ligados a proteínas se encuentran en diversas formas en el plasma y se pueden ver aumentados ante la presencia de un tumor. Hay estudios científicos que indican que determinado tipo de azúcares unidos a proteínas pueden dar un indicativo del lugar y el tipo de tumor que se puede llegar a generar. Puedes buscar en Google, ¿verdad? Hay varios estudios, no les pude poner ninguno, ¿verdad? Porque habla de un montón de proteínas, un montón de cosas que no van a poder entender todavía muy bien, ¿verdad? Pero para que puedan leer un poquitito y darse cuenta que eso también actualmente se está utilizando para poder diagnosticar ciertos tipos de tumores. Porque a mí me interesa la parte de los glúcidos también, aparte obviamente de esto súper importante que es determinar presencia de tumoraciones. También en el caso de los cachorros, más que nada, ellos prácticamente, su fuente energética de elección obviamente es la glucosa, ¿verdad? Que lo adquieren también a través de la alimentación, ¿verdad? Si no es a través de la mamá, es a través del pienso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estos animales, por ejemplo, están con vómito, están con diarrea, no están pudiendo comer? La glucosa baja drásticamente y empezamos con cuadros de convulsiones y puede llegar a coma y muerte, ¿verdad? Entonces en ello es importantísimo determinar el nivel de glucosa. Es algo rápido, es algo fácil y me puede dar un indicativo, una ayudita en cuanto a mi diagnóstico. Además también queda bastante bien a la vista del propietario, ¿verdad? Realizarle esta prueba rápida, ¿verdad? Le da un plus a lo que sería el tratamiento y la atención que le estás dando. Entonces, de acuerdo a eso, ¿verdad? Vos ves si está hipoglucémico y realizás obviamente el procedimiento que haga falta. En cuanto a los lípidos, me dice la mayor parte de los lípidos que se encuentran en la sangre están constituidos por grasas neutras o ácidos grasos neutros, la colesterina, que es el colesterol, y los fosfátidos, que son los fosfolípidos. Esos prácticamente son los constituyentes más importantes en cuanto a los lípidos en general. Una porción me dice que se encuentra unida a proteínas, ¿verdad? Son dos compuestos conjugados, y ahí tenemos entonces lipo de lípidos y proteínas de proteínas. Y sirven para transportar ácidos grasos. Las lipoproteínas se pueden conjugar, unir formando apoproteínas, que son las que justamente me ayudan a transportar ácidos grasos a través del torrente sanguíneo, ¿verdad? Ayudan a la eliminación y a la reserva del mismo. Y su cantidad puede variar de acuerdo a la alimentación. Obviamente también si es que le ofrecemos a nuestro animal alimento de mala calidad,
rico en grasas más que en proteínas y demás constituyentes, podemos llegar a generar un cuadro de lipidosis. Aquí se puede ver la lipemia, ¿verdad? Prácticamente esta muestra se centrifuga y en vez de quedar plasma o suero, queda una capa enorme de lípidos. Esto más se da en los humanos más que en los animales. La valoración de colesterina o colesterol es importante para determinar funcionamiento hepático, ya que en este órgano se sintetiza y se excreta la mayor parte de esta sustancia. Generalmente cuando tenemos un alto nivel de colesterol sanguíneo, ¿verdad?, repercute en el acúmulo de grasa en hígado, ¿verdad? Ahí tenemos la patología que se denomina hígado graso, ¿verdad?, por la deficiencia en cuanto a síntesis de esta sustancia. También se llega a acumular obviamente debajo de tejido conjuntivo, también formando o estando alrededor del pericardio, ¿verdad?, alrededor de los riñones. En cuanto a los ácidos orgánicos y cuerpos cetónicos, me dice que estos compuestos pueden ser utilizados por diversos tejidos como fuente de energía. El contenido de ácidos grasos depende de la disponibilidad de energía, la temperatura y el rendimiento. Su movilización se produce por influencia de adrenalina y la hormona del crecimiento. Bueno, como bien sabemos, en el caso de monogástricos tenemos dos fuentes importantes de energía, que son primeramente los glúcidos o los azúcares o carbohidratos, y en segunda instancia tenemos a los lípidos, ¿verdad? Primeramente nuestro cuerpo utiliza las reservas de glúcidos y en el caso que necesite, ¿verdad?, supongamos que estamos con cuadro de anorexia o inanición o tenemos una patología que impida el consumo de alimentación, o tenemos un exceso de trabajo que necesita un plus de energía y no da abasto la glucosa, entonces se empiezan a descomponer la segunda reserva energética que tenemos dentro del organismo, que son justamente los lípidos. Y los productos de degradación de los lípidos son justamente los ácidos grasos de cadena corta, el glicerol y también los cuerpos cetónicos. Que justamente si tenemos un exceso de cuerpos cetónicos, se puede llegar a producir justamente cuadros patológicos que se denominan como acetonemia, cetosis o cetoacetonemia. Dice, se pueden encontrar normalmente en la sangre de los animales domésticos. Socorro. Los ácidos. Estos también son derivados de ácidos grasos, chicos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el ácido cítrico, que es un ácido orgánico, es tricarboxílico, que prácticamente se encuentra en la mayoría de las frutas cítricas, ¿verdad? Como lo dice su nombre. Tenemos al ácido pirúvico, que es prácticamente un compuesto que oxida la glucosa, compuesto de 3 carbonos, así como también facilita el enlace de los carbohidratos y aminoácidos para su metabolismo en lo que sería el ciclo del ácido tricarboxílico, en la beta oxidación de los ácidos grasos. O sea, los ácidos grasos pasan por un proceso de oxidación, o beta oxidación, mejor dicho, ¿verdad?, que me da como lugar lo que serían los cuerpos cetónicos. Tenemos también el ácido alfa-cetoglutárico, que es un derivado de la acetona, del ácido glutárico. Tenemos al málico, ¿verdad?, que es prácticamente un compuesto que se encuentra naturalmente en alimentos ácidos o agrios también. Es una parte de lo que sería el ciclo de Krebs y participa para formar el ATP o adenosín trifosfato, digo bien. Tenemos al ácido succínico, que generalmente se encuentra en músculos, ¿verdad? Se obtiene prácticamente por hidrogenación de lo que serían los ácidos maleico y fumárico. Y me dice que la tasa de ácido láctico, que también es un proceso de descomposición de, digamos, de los azúcares a nivel justamente muscular para ayudar a generar más energía, ¿verdad?, varía de acuerdo a la actividad muscular. Dicen, en los rumiantes se encuentran los ácidos grasos volátiles, ¿verdad? Como bien saben los rumiantes, por la alimentación que llevan, ellos no pueden, de cierta forma, o no utilizan, mejor dicho, los azúcares obtenidos a través de la alimentación, a través de las hierbas, sino que los microorganismos ruminales que se encuentran
valga la redundancia, dentro del rumen son los que utilizan estos carbohidratos y mediante proceso de degradación es lo que me dan origen a lo que serían los ácidos grasos volátiles, que estos sí, como bien sabemos, son fuente energética para los rumiantes y tenemos ahí los principales, el ácido acético o acetato, tenemos el ácido propiónico, ¿verdad? Que es prácticamente un sustrato importantísimo en lo que sería la gluconeogénesis, y también tenemos el ácido butírico o butirato. Tenemos también dentro de la sangre los pigmentos. Los principales pigmentos de la sangre menciona que son el pigmento biliar y el caroteno. La bilirrubina me menciona primero, que justamente este corresponde a lo que sería el pigmento biliar. Dice, es la principal cromosustancia. ¿Verdad? Su aumento se da en la inanición o cuando no se está comiendo, ¿verdad? En diversas enfermedades hepáticas y en la ictericia hemolítica. Cuando tengo un problema importantísimo a nivel hepático, se puede ver justamente un aumento de la bilirrubina y también se traduce en presencia de ictericia o coloración amarillenta de la piel y las mucosas. La bilirrubina se origina o sería un producto de degradación de lo que sería la hemoglobina. Y tenemos también al caroteno, que es un pigmento natural de varios alimentos y también de hortalizas, que tienen generalmente un color verde o amarillo. Y se encuentra, dice, sobre todo en el plasma de los equinos y los bovinos. Así que también repercute esto en cuanto a la alimentación de los animales. Por eso, no es que en el caso que siempre ponen, ¿verdad? Como el huevo que se vende en el súper no es tan amarillo como las gallinas que se tienen en la casa o las caseras, justamente por la alimentación. Generalmente los que se tienen en la casa o los que se crían en casa, ¿verdad? Se le da generalmente una alimentación basada en granos, ¿verdad? Que son maíz, choclo, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, esos carotenos presentes en esa alimentación es lo que le da ese tono más subido, más amarillo, más rojo. No es porque sea casera ni nada, sino que es nada más por la alimentación. Después tenemos a las vitaminas y hormonas. Me dice que se encuentran casi todas las vitaminas y diversas hormonas, aunque en bajas concentraciones. También se pueden encontrar a nivel sanguíneo, a nivel serológico principalmente, la mayoría. Tenemos también componentes inorgánicos. Ya hablamos de los orgánicos, ahora constituyen los inorgánicos, que son agua, cationes, aniones, oligoelementos y los gases. El agua, como ya mencionamos anteriormente, constituye prácticamente un 90% de lo que sería la sangre. Esta sustancia entraña un gran valor en la concentración de la volemia. Cuando se elimina mayor cantidad de agua en relación a lo que se ingiere, el animal se deshidrata. Eso es lo que les mencioné anteriormente. En casos, por ejemplo, un animal que venga muy deshidratado, muy descompensado, ustedes le hacen un hemograma y pueden ver, ¿verdad?, que aparentemente va a presentar un aumento de los glóbulos rojos, ¿verdad?, del hematocrito y hemoglobina, pero se debe justamente a la disminución del plasma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay poca cantidad, entonces hace como un jueguito visual, ¿verdad?, en el cual justamente se puede ver supuestamente una cantidad elevada, pero se debe nada más a la deshidratación. Si buscan en literaturas, encuentran o busquen aumento de glóbulos rojos, causas, y se van a dar cuenta que puede ser la deshidratación. ¿Por qué? Porque justamente en el medio donde se encuentran flotando los glóbulos rojos disminuyen y hace como un falso aumento de lo que serían los glóbulos rojos. Y obviamente si es que consumimos menos de lo que se elimina, ocurren los procesos de deshidratación. También mencionamos que los animales de sangre caliente eliminan constantemente agua por varios lugares, ¿verdad? Que serían las pérdidas insensibles, que mencionamos también eso en las clases anteriores. Teníamos las pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles. Las pérdidas sensibles eran aquellas que nosotros podíamos ver y calcular, como el vómito, la diarrea, ¿verdad? Porque yo puedo estimar la cantidad que está eliminando mi paciente. Y teníamos las pérdidas insensibles, que son estimaciones, pero que yo no puedo determinar porque no veo la cantidad que sale.
Y ahí incluye justamente la eliminación del agua a través de la respiración o a través de las vías respiratorias, así como también por la sudoración para disipar justamente el calor interno, así como también, ¿verdad?, por las vías urinarias, para que se elimina también cierto tipo de líquidos y ayudan para eliminar productos de desecho como la urea, sales y otros productos. Dice que esta eliminación de agua se realiza aun cuando el animal no esté ingiriendo, lo que lleva a la deshidratación si no se repone. O sea, no es que el animal, por ejemplo, está con un súper vómito, súper diarrea y no puede comer, y no es que va a dejar de orinar, que va a dejar de sudar o lo que sea, ¿verdad? Sino que eso es algo fisiológico, ¿verdad? El cuerpo siempre va a realizar por más de que no estés consumiendo nada, entonces hay que reponer eso. O si no, obviamente, quedamos en un cuadro de deshidratación. Cuando la volemia o el volumen total de sangre disminuye por la pérdida de agua, los corpúsculos de la sangre y los elementos químicos muestran un aparente aumento. Eso es lo que justamente le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque se produce hemoconcentración. Y ahí hablamos otra vez de clases anteriores de fisiología y biofísica. Ahora teníamos los diferentes tipos de soluciones. Solución saturada, insaturada y sobresaturada, ¿verdad? Prácticamente la sangre, vamos a decir que sería una solución insaturada, ¿verdad? Y cuando yo elimino esa sangre o ese plasma, digamos que se encuentra en exceso en este tipo de solución, terminamos lo que sería una solución saturada o sobresaturada. Y eso nada más es el jueguito. ¿Por qué? Porque vos no eliminaste elementos formes. Vos no eliminaste nada de esa solución. No así el diluyente. Y entonces hace que se produzca una hemoconcentración y un aparente aumento, pero sin embargo no es así. En cuanto a los cationes, son importantes para mantener el equilibrio del plasma. Su cantidad es algo superior a la de los aniones, de lo cual resulta una relación alcalina. O sea, gracias a que hay mayor cantidad